Buenas noches a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, estudiantes del Seminario Teológico San Pablo, Unidad Académica Santa Cruz. En esta oportunidad tenemos el privilegio de iniciar una nueva materia este mes de junio. La materia se llama Daniel y Apocalipsis. Y en esta oportunidad tenemos como docente a la licenciada Celeste Beizaga Mosqueira. Ella es licenciada en Teología, que es también ha dado cátedra, ha ayudado en varias materias en la Universidad Evangélica Boliviana, lo sigue haciendo. También está cursando una maestría en teología, es maestra, profesora de un colegio de nivel secundario y también trabaja como líder de jóvenes y hace bastante trabajo con el Ministerio de Evangelismo en las calles. Así que vamos a tener la oportunidad de compartir este módulo con ella. Y bienvenida, licenciada Celeste, al seminario, a este tiempo, y que pueda ser un tiempo de mucha edificación, mucho aprendizaje con cada uno de los estudiantes. El tiempo es suyo. Amén, muchas gracias, Pastor Douglas. Un gusto, como les decía hace un momento, conocerlos a todos, estar aquí con todos ustedes presentes, ¿no? Bueno, como decía el pastor, hoy vamos a estar dando inicio a la nueva asignatura que es Daniel y Apocalipsis. Y eh, bueno, tuve un pequeño inconveniente con mi otra laptop para poder enviarles el día de hoy lo que es la guía didáctica, así que yo el día de mañana se las voy a estar enviando por medio de WhatsApp. Si hay alguien que la quiera de forma física, me avisa, ¿ya? Me habla por WhatsApp, mi número está en el grupo de WhatsApp que tienen. Entonces, también si tienen alguna duda, alguna consulta o algo, también me pueden hablar por WhatsApp para poder aclararles la duda, la consulta. Entonces, ya que estamos en este modo virtual, vamos a tener diferentes formas de participación, ¿no? Como ven ustedes ahí en Zoom, ustedes tienen reacciones. Una de las reacciones es el levantar la mano, la manito, ¿no? De ok. Entonces, cada que usted quiera hacer alguna pregunta, me va a levantar la mano ahí con la interacción que tiene Zoom, para yo poder así cederle la palabra y que no nos interrumpamos, ¿ya? Entonces, bien, esta asignatura va a constar de 3 pasos, o más bien se lo va a calificar de 3 maneras. Número 1, vamos a dar un producto final, les voy a dar un producto final que ustedes me lo van a presentar el 25 de junio, y ese producto final va a costar un 30% de la asignatura. Luego, la participación en clase va a ser importante también porque lo voy a evaluar sobre un 20% de la nota. Y por último, el examen final, que es donde ustedes más se tienen que esforzar un poquito más, estudiando todo lo que vamos a ir viendo poco a poco, es el 50%, ¿ya? Entonces, esas son las 3 formas de evaluación que voy a tener con ustedes. Como les dije, el producto final, la participación en clases y el examen final. Si tienen ahí o están tomando apuntes, también. Entonces, como estamos en clases virtuales, les voy a preguntar, ¿hay alguien que tenga problemas con tener la cámara encendida? Porque la participación en clase va a incluir el tener la cámara encendida para yo saber que ustedes están prestando atención. Entonces, a veces, bueno, como se dice, ¿no? Clases virtuales, el hecho de que sean virtuales no significa de que no nos podamos conocer cara a cara, ver, interactuar. Entonces, lo que yo quiero es que las clases sean lo más interactivas posible, poder interactuar con cada uno de ustedes, resolver las preguntas que ustedes tengan también. Entonces, les voy a pedir o les voy a dar unos minutos para que puedan encender su cámara, para que puedan
acomodarse si es que están en cama, irse a un lugar tranquilo, estar sentados y con la cámara encendida. ¿Está bien? Si hay alguien que tenga problemas con tener la cámara encendida, por favor me avisa, me manda un mensaje aquí por Zoom, para yo así saber de que usted no va a poder tener la cámara encendida y el motivo. Muy bien, gracias hermano Ángel. Gracias hermano José. Y quiero poder también conocerlos un poquito más, ¿no? A todos. Me gustaría, mucho gusto hermano Dexter, me gustaría saber cómo se desempeñan ustedes en la iglesia, qué cargos tienen, de qué trabajan, para poder ir ambientándonos a lo que es la asignatura. Empecemos con el hermano Dexter, a ver. Licenciada, apreciados hermanos, un gusto poder saludarlos en esta iniciación de asignatura. Asisto a la iglesia 1 de Mayo. Ahí, primero era músico, pero tuve un accidente hace un par de años y ya no puedo tocar la guitarra, se me enduraron los dedos. Soy docente en una unidad, también soy comunicador social, y sobre todo, ante todo, soy una persona muy humilde, me gusta compartir con los amigos. Es un honor estar pasando clases y formándome para esta formación, poderla compartir y replicar con la gente que me rodea. Un saludo desde Ascensión de Guarayos. Bien, hermano, muchas gracias. A ver, le pregunto, ¿qué es lo que usted espera de esta asignatura en esta ocasión? Perdón, ¿qué me decía? No le capté. Le decía, ¿qué es lo que usted espera o cuáles son sus expectativas acerca de esta asignatura de Daniel y Apocalipsis? Sobre todo el Apocalipsis, a ver. El Apocalipsis me fascina, me encanta. Yo sueño con el Apocalipsis y espero pues embarcarme en ese vehículo que nos ha trazado el autor de este libro y volar a través de la imaginación. Y en cuanto a Daniel, la verdad que quiero saber, no tengo mucho conocimiento acerca del contenido del libro, pero quiero conocer, quiero también meterme en la literatura de Daniel. Muy bien, hermano, muchas gracias y un placer igual conocerlo. Entonces, a ver, vamos con el hermano Aurelio. Buenas noches, licenciada, y también contarlos sobre mi vida espiritual, y también estoy sirviendo casi 18 años, y yo sé que recién actualmente estoy en la Congregación de Dios de Amor unos 2 años también. Por la pandemia, ¿no? Me separé, pero ahí me enteré que había el estudio para prepararse, ¿no? Pero ese me agradó para seguir adelante, ¿no? Conocer la palabra, que yo siempre anhelaba un día, ¿no? Decirle, servir a Dios de todo corazón, porque Dios me dio la vida. Sí que también tuve pruebas grandes, pero por la gracia vivo, y mi profesión es que yo siempre estoy en parte de electricidad de automóvil. Mi rama es eso, pero sí para compartir con los clientes diferentes que siempre me visitan. Anhelo, ¿no? Con el testimonio que llevo, y eso es mi deseo, y un día servir a Dios de todo corazón. Amén, muchas gracias, hermano. Hermana Dariana, queremos escucharla, a ver.
Buenas noches, primeramente bienvenida. Yo soy, soy de la iglesia Casa de Paz y ya vengo 2 años ya con esto de estar en las clases. Me ha ayudado mucho para entender y hablar y expresarme demasiado bien con las personas y explicarles pues que hay un Dios que viene y la palabra y todo eso. Y sobre las clases que vamos a estar aprendiendo, espero cosas muy buenas. Sinceramente, el Apocalipsis desde pequeña siempre me ha gustado porque viene como un tipo, eh, ay, ¿cómo se puede decir esa palabra? Bueno, las cosas del Apocalipsis son muy buenas. Esa es la cosa. Muy bien, muchas gracias. Espero poder cumplir sus expectativas. Vamos con el hermano José Caín. Bueno, primeramente saludarles en el amor del Señor. Muy buenas noches, licenciada Celeste, eh, hermano Dexter, hermana Dariana, hermano Aurelio y los demás hermanos también. Eh, para mí es una alegría volver a retomar eh, estos cursos, ¿no? Porque ya hace 2 años que había dejado el seminario, entonces eh, Dios puso en mi corazón otra vuelta, volver a retomar y bueno, tener la idea de terminar los estudios. Con respecto a la materia, Apocalipsis siempre me pareció una materia interesante, un libro de la Biblia muy interesante que todavía considero que me falta mucho aprender. Sobre el libro de Daniel también, que hay muchos misterios que a su vez que aprendió en la iglesia y quisiera otra vez retomarla. Amén, un gusto también. A ver, vamos entonces ahora con la hermana, no sé si es el nombre, pero dice Telésforo Pacheco. ¿Está ahí, hermana? Hace un momento vi que encendió su cámara. O la hermana Marisela. Muy buenas noches, hermana. Buenas noches, hermano. Es un gusto poderla conocer, darle la bienvenida. Gracias al Señor porque estamos aprendiendo su palabra cada día más. Yo soy profesora de matemática a nivel secundario, trabajo en una unidad que también se llama Cristo Rey y soy secretaria más de 20 años en Iglesia Emmanuel, de acá de Ascensión de Barayo. Ese es mi ministerio que llevo hasta la fecha y mi expectativa es entenderle a Apocalipsis, porque en realidad no le entiendo. Cuando escucho predicar los pastores, me dan cosas y no le puedo entender. De Daniel me gusta sí, porque Daniel fue un hombre obediente a Dios y es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Eso sería mi expectativa. Muy bien, muchas gracias y un gusto, hermana Marisela. Wow, bastante tiempo estuvo trabajando o está más bien trabajando, ¿no? Como secretaria. A ver, vamos a escuchar creo que la hermana Idma todavía sigue en su trabajo, entonces hasta aquí por ahora vamos a concluir con las presentaciones. Entonces, bueno, la verdad que como decían, ¿no? El libro de Daniel y Apocalipsis trae muchos misterios, trae mucha profecía, trae mensajes que uno tiene que profundizarlos para poder entenderles, ¿no? Porque a simple vista, si uno simplemente lo lee porque sí, uno se queda así como que, ¿qué es esto, no? Y lo toma como de una forma muy literal. Entonces yo me acuerdo que cuando era niña me encantaba leer el libro de Apocalipsis. Y todo el tiempo me ponía a leer Apocalipsis 20, ¿no? Que dice, y vi un ángel descender del cielo con la llave del abismo. O sea, era tanta mi pasión por ese libro que hasta me lo llegué a aprender de memoria. Hasta el día de hoy me acuerdo de
de ese capítulo. Pero siempre lo leía así, o más bien al tenerlo de memoria siempre era como que repetirlo, pero nunca le tenía como tal un contexto. Entonces, para mí fue un poquito tedioso no poder entenderlo, hasta que ya, bueno, el Señor me ayudó a entrar a la carrera de teología en la Universidad Evangélica Boliviana, de aquí de Santa Cruz, y al concluir mi carrera, bueno, fue un gran logro para mí el pasar también durante 6 meses lo que es la carrera de Apocalipsis, ¿no? O más bien escatología como tal, porque si bien sabemos, el libro de Daniel y Apocalipsis es muy extenso. En un mes, o sea, yo no les voy a mentir a ustedes diciéndole que en un mes vamos a aprender todo, porque no es así. En un mes ustedes van a tener las herramientas para poder entenderle un poquito mejor y ver de qué forma ustedes van a poder estudiar este texto o estos textos. Porque decirles que en un mes se puede estudiar escatología no es verdad. Incluso hay maestrías especializadas en la escatología y eso es porque se toma su tiempo. Se lleva 2 años, 3 años. Entonces, no es algo simplemente que uno lo toma un mes y ya. En este mes vamos a tratar de ver muchas cosas, entre esos puntos claves, ¿no? He seleccionado algunas lecciones que vamos a tener, pero dentro de estas lecciones vamos a tener contenidos mínimos de las asignaturas, como ser literatura apocalíptica del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver los conceptos de muerte, el estado intermedio, inmortalidad del alma. Vamos a ver las resurrecciones, el arrebatamiento, la tribulación, la gran tribulación, las bodas del Cordero. Vamos a ver la segunda venida de Jesús también, el milenio, vamos a ver los juicios de Dios, la consumación, dentro de cada uno de los temas que ya les voy a ir asignando. En total, nosotros en estas clases vamos a tener 7 clases y en la 8ª clase vamos a dar lo que es el examen final y la presentación del producto final. Entonces, en la 7ª clase, usted me va a defender ese producto, pero también aparte de defender ese producto, ya recién usted lo va a culminar el producto como tal, o me lo va a presentar a mí el día 25 de junio. Entonces, este producto que ustedes van a realizar, cada uno tiene que saber de qué forma defenderlo, explicarlo como tal, para que ustedes puedan entender mejor lo que es la asignatura. Entonces, traten de no hacer copy-paste, ¿no? de Google, porque a veces por la falta de tiempo solemos hacer eso, ¿no? Entonces, en vez de estar nosotros quizás estudiando la Biblia como tal, o leyendo un poquito o empapándonos, por la falta de tiempo recurrimos a Google y empezamos el copy-paste, ¿no? Entonces, vamos a procurar de enfocarnos en profundizar un poquito la palabra y, bueno, les voy a dar una pequeña introducción de lo que va a ser el libro de Daniel y Apocalipsis. En esta asignatura se va a orientar al estudiante y al futuro ministro, ¿no? Que son ustedes, respecto a lo que acontecerá también en los últimos tiempos, respecto a las grandes profecías tocantes en la iglesia, a Israel, el rol del mundo gentil. Entonces, todo ello siguiendo el plan profético revelado en las Sagradas Escrituras, y el estudio de esta asignatura va a proporcionarle a ustedes como estudiantes una base teológica para interpretar los tiempos proféticos, a fin de que ustedes puedan armonizar y contextualizar la literatura apocalíptica con la sociedad del siglo XXI en el que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo con este siglo que hoy por hoy podemos llamar el siglo de la tecnología, ¿no? Entonces, cada vez la tecnología está más avanzada y cada vez o cada día vemos que las profecías se van cumpliendo y que el tiempo de la venida de Jesús se está acercando. Entonces,
vamos a ver todo eso y se les va a dotar a ustedes en este mes de recursos hermenéuticos, exegéticos, teológicos, los necesarios para que ustedes eviten la manipulación y también eviten el sensacionalismo, ¿no?, que algunas corrientes teológicas sectarias pretenden crear. Entonces vamos a focalizar nuestro estudio en no distorsionar ni crear herejía en la interpretación de estos textos proféticos, porque si bien son proféticos, son apocalípticos, muchas veces el sensacionalismo de algunas personas, esto puede tener un efecto secundario, ¿no?, como las herejías. Entonces muchas personas que se han guiado por el sensacionalismo de querer interpretar las escrituras y los han hecho a su manera, han terminado creando sectas. Entonces, leer el libro de Daniel y leer el libro de Apocalipsis se requiere no solamente de simplemente leerlo y ya, sino de tener una comunión con Dios, de leer después de haber orado. Entonces, la oración que ustedes tengan y la revelación que el Espíritu Santo les vaya dando, juntamente con las herramientas de hermenéutica que ustedes tienen que saber manejar, es lo que va a ayudar a que ustedes puedan interpretar estos textos de la manera correcta. Entonces, a ver, ahorita me voy a fijar para compartir pantalla, pero me gustaría saber si ustedes tienen un tiempo de break en este tiempo o en esta hora, o de receso. ¿A qué hora más o menos se les da el receso para poder no pasarme? No le entendí qué fue lo que me preguntó. Si se les da por lo menos unos 10 o 5 minutos de receso para que ustedes puedan estirarse, tomar agua, ir al baño. Bueno, lo primero, en las primeras asignaturas, y últimamente ya no daba ni un segundo. Ah, ya ni un segundo le dan. Entonces, conmigo van a tener entonces unos 5 minutos para que ustedes, si quieren ir al baño, vaya al baño, si quiere estirarse, se estire, ¿ya? Esto para que no se aburran, porque lo que es Daniel y Apocalipsis son un poco libros cargosos y difíciles de comprender, entonces voy a necesitar que ustedes estén lo más relajaditos posible para que ustedes puedan aprender y absorber todo lo que se va a dar en esta clase. Entonces, como les decía, ¿no?, se va a evaluar lo que es la participación en clases. Entonces, en cada clase yo le voy a estar dando preguntas y ustedes ahí es un momento de aprovechar de adquirir el 20% de la nota, de toda la nota, ¿no? Entonces, donde usted participe y yo voy a ir anotando las participaciones de cada uno, qué participación ha tenido y todo lo demás para poder ir ya sumando las notas. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla ahorita. Buenas noches, pastora, hermanos. Soy Idma. Me siento contenta de poder cursar la materia. Yo asisto a la Iglesia de Esperanza de Vida. Actualmente estoy como líder del Ministerio de Mujeres o la UFS. Y bueno, lo que espero de la materia es conocerlo, porque si bien he tenido alguna oportunidad de hacer un estudio, ha sido muy superficial y como usted mismo mencionó, se necesita conocer bases que son muy importantes para poderles interpretar y especialmente que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Y pastora, quería consultarle cuál es la bibliografía que se va a usar. Como usted bien dice, nos va a dar ya trabajos, entonces tenemos que ir buscando material. Si por favor podría pasarnos la bibliografía de
Imagino que usted tiene ya una buena cantidad de bibliografía, pastora, simplemente ello. Sí, claro que sí. Bueno, como les comentaba hace un rato, tuve un inconveniente con mi otra laptop, que es donde tengo lo que es la guía didáctica. Entonces, yo el día de mañana, como mañana también tenemos clases, se las voy a estar pasando la guía didáctica más o menos como a las 4 o 5 de la tarde. Si puedo antes, se los voy a mandar antes porque tengo en la mañana una diligencia. Entonces, si puedo mandárselos antes, voy a tratar de mandárselos antes. Entonces, en esa guía didáctica se va a especificar lo que es el cronograma, la forma de evaluación, las horas que tenemos, ¿no? Las sesiones, que también son 24 horas, si no mal recuerdo, y son los viernes y sábados. Entonces, como tenemos 2 días de clases, hoy es nuestra primera sesión, mañana es nuestra segunda sesión, y ya el día de mañana yo ya les voy a estar dando la guía didáctica donde ustedes ahí van a poder ver qué producto es el que ustedes van a realizar. Y en cuanto a la bibliografía, para realizar el producto que ustedes tienen, no necesariamente tienen que utilizar la bibliografía que yo utilicé para lo que es la guía didáctica. Entonces, mejor si usted puede adquirir su propia bibliografía, buscar. Si lo puede hacer o tiene el tiempo de hacerlo, bien. Y de acuerdo a lo que yo les vaya dando, ustedes también en su producto final me tienen que entregar una bibliografía, ¿no? Porque el producto va a consistir en introducción, va a tener su introducción, su carátula, obviamente, su índice, va a tener su marco teórico, sus conclusiones, sus recomendaciones, y también va a tener sus anexos y su bibliografía. Entonces, es una bibliografía que ustedes van a ir buscando. Así que ahorita no se los voy a dar, por eso solamente vamos a pasar directamente a lo que es la asignatura como tal, o el primer tema, y de todos modos en lo que es ya la guía didáctica, ustedes van a tener una guía de qué es lo que se va a ir avanzando, cómo se va a ir avanzando, de dónde se está tomando cada tema, cómo se lo está estudiando y demás cosas. Entonces, ¿eso aclara su duda? Gracias, pastora. Muy bien, entonces, bien. ¿Se pueden visualizar ahorita mi pantalla? Sí, ¿Ven el zoom que yo estoy agarrando ahorita, estoy arrastrando, o solamente ven la diapositiva? los dos, el Zoom y la diapositiva. Ok, a ver cómo voy a... Ok, lo vamos a tener así, para saber quién está hablando, ¿ya? Bien. Entonces, iniciamos con el primer tema. Vamos a hablar de las revelaciones, la lección 1.1 que vamos a tener. Entonces, para ir introduciendo este tema, me gustaría que alguien de ustedes me diga qué es profecía, qué entiende por profecía. Una revelación de los últimos tiempos. Ya, muy bien, hermano. ¿Alguien más? Pastora, ¿podría ser una revelación de algo que puede ocurrir o va a ocurrir? Ya, muy bien, hermano Dexter. ¿Qué más? Hasta ahora, Sí. la revelación, yo entiendo por revelación, es algo que se reveló, pero que todavía no se ha cumplido, que se va a cumplir en los posteriores días. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión sobre el concepto de
ya sea profecía o revelación. Amén. El hermano Telésforo, la profecía, algo que se ha revelado al siervo Juan, y que en estos tiempos que estamos, que está viniendo y que va a pasar, pero algo sí se ha dado de conocer por mediante el siervo que es Juan, y que está la palabra, ¿no? Entonces, eso ahí puede entender. Muy bien, muchas gracias, hermano Telésforo. También Bien, se puede decir que es un don sobrenatural que Dios nos ha dado o ha dado. Se puede decir que son predicciones que están hechas, ¿no? De acuerdo a este don. sí, exactamente. Entonces, bien, cada uno de nosotros tenemos una forma de ver lo que son las revelaciones o la profecía, pero en sí lo que, por ejemplo, si nosotros vamos y buscamos en Google lo que significa como tal la palabra profecía, dice predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Luego tenemos otro tipo de concepto que es también acerca de la acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Entonces, decían, ¿no? Los hermanos, es un don, ¿no? Puede ser un don que Dios le ha dado Dios le ha dado a su iglesia para poder ver la profecía bíblica. En aquel entonces, estamos hablando del Antiguo Testamento, Dios usaba mucho lo que eran las profecías, ¿no? Entonces, y Él aún nos dejó revelaciones o profecías de acontecimientos futuros que van a haber y que se van a ir suscitando con el transcurso del tiempo. Hay hechos que aún siguen como profecía, que aún no han tenido su cumplimiento como tal, pero nosotros creemos en que sí las van a tener. Entonces, a ver, tenemos aquí la lección 1. Dice, cuando la Biblia nos muestra el futuro. Entonces, conocer el futuro. ¿Podemos nosotros conocer el futuro? ¿Qué creen ustedes? Si estamos hablando de revelaciones o apocalipsis, sí podemos conocer el futuro, porque a través de la lectura de lo que está escrito, podemos conocer el futuro que nos va a venir o que nos espera. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿podemos conocer el futuro? Sí. Pero ahora, cuando nosotros vamos al mundo y le preguntamos al mundo, ¿no? ¿Usted cree o léame mi futuro, ¿no? Vemos los astrólogos, los videntes, los psíquicos, los mentalistas y tantos otros títulos que se han ido suscitando con el pasar del tiempo, ¿no? Actualmente uno entra a la plataforma de TikTok o de Facebook, Instagram o cualquier otra red social y ahí nos encontramos un montón de astrólogos, videntes, psíquicos que dicen supuestamente, entre comillas, ¿no? De decir el futuro y supuestamente le dicen a la gente, te espera tal vida o tu pareja te está engañando, o sea, dicen cosas o tu pareja te va a engañar, les dicen, ¿no? Entonces, son cosas que el mundo quiere saber. La gente que está afuera quiere saber, quiere conocer su futuro, quiere conocer lo que va a acontecer con su vida o con la vida de los demás o lo que va a acontecer quizás en el mundo más adelante. Entonces, incluso los científicos hoy se prestan para decir conocer el futuro, ¿no? Entonces, con las predicciones que ellos tienen de que si pasa esto, el mundo va a colapsar, si pasa esto, el mundo aquello, ¿no? Y la mayoría de las cosas que dicen los científicos, hoy lo hemos visto reflejado en la Biblia. Son cosas que ya estaban en la Biblia de que iban a acontecer. Entonces,
El conocer el futuro es el sueño de muchos y la pretensión de cantidad de los autoproclamados videntes, psíquicos, astrólogos, mentalistas y tantos otros títulos. Entonces, tenemos la pregunta, ¿podemos de alguna manera conocer el futuro? Entonces, la respuesta, ¿hay acaso alguna fuente confiable? Más bien otra pregunta, ¿hay alguna fuente confiable e infalible que nos pueda predecir lo que nos va a suceder a nosotros, a nuestros semejantes o a este planeta? Claro que los hay. Y eso está en la Biblia, ¿no? Sin embargo, realmente la gente se basa en profecías como el famoso Nostradamus, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de Nostradamus? Yo he escuchado de Nostradamus. ¿Ustedes? También. Personalmente no. Bien, Nostradamus es, Por el siglo XV, ¿no? sí, Un vidente. Supuestamente él había predicho el coronavirus cuando habla de que en el país de Italia iba a haber una muerte, miles de muertes, algo así, ¿no? Se la atribuye, pero no sabemos. sí, en realidad es hasta el día de hoy, como dice el hermano, ¿no? Siglo XV. Y mira, hasta el día de hoy, siglo ya XXI, y hasta el día de hoy se sigue teniendo en cuenta las profecías del famoso Nostradamus. Nostradamus, un vidente que supuestamente veía cosas y profetizaba y no sé qué onda, pero todo era cuestión, no era cuestión divina de Dios, ¿no? Sino de otras divinidades, ya sabemos de quiénes, ¿no? Entonces, Nostradamus, supuestamente, como decía el hermano, actualmente se ha visto de que supuestamente fue él el quien predijo el coronavirus. Entonces, y la gente cree mucho en esto. Incluso hay algunos que dicen, no, si no está dentro de la profecía de Nostradamus, no lo creo y cosas así. Entonces, la gente pone su confianza en este tipo de cosas. Por ejemplo, también tenemos los famosos horóscopos. Muchos, aún hasta a veces a nuestro alrededor, colegas de trabajo, están con el famoso horóscopo diciéndole a uno, no, ¿qué signo sos? ¿No? A ver, te voy a leer tu horóscopo y cosas así. Entonces la gente está ansiosa por conocer el futuro. Está también lo que es la clarividencia, la quiromancia, la borra del café, tarot, la parapsicología. O también aquí en Bolivia, ¿no? Tenemos la famosa lectura de Koch, ¿no? Que no sé si ustedes han visto, pero yo el día que viajé a La Paz me topé con eso. La hoja de coca. La hoja de coca. ¿Ustedes lo han, en algún momento les han ofrecido, lo han visto de cerca? Particularmente yo sí. Y vino una Yo no. vidente a la radio y ofreció sus servicios y yo la eché. Bien, entonces, como decimos, ¿no? La gente quiere saber acerca de las profecías, pero ellos se están guiando, se están dejando guiar por el mundo, por lo que la sociedad les ofrece, por lo que la sociedad miente, ¿no? En estas cosas está el enemigo disfrazado, porque el enemigo le dice a uno, sí, yo puedo leer tu futuro, cuando sabemos que en realidad no es así, y ofrece cosas y una cosa y otra, entonces eso es lo que nos ofrece el mundo, y eso es lo que el mundo le está ofreciendo a la gente hoy en día. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de profecía bíblica, estamos hablando de que fue Dios quien dio profecías que hasta el día de hoy se han cumplido. Y no hay ni una sola sin cumplimiento que sabemos que se van a cumplir. Hay algunas que todavía están en proceso, que están ahí, que se van a cumplir más adelante, pero tenemos la certeza y la seguridad de que se van a cumplir porque todas las anteriores se cumplieron. Entonces,
sabemos que la Biblia es real, sabemos que la Biblia es verdadera. Sin embargo, con todo esto de Nostradamus, el horóscopo, el tarot, vemos muchas fallas, ¿no? Ellos dan su profecía que supuestamente va a pasar esto, y después la gente se decepciona y dice, ay, mi horóscopo decía que hoy me iba a ir súper bien, y sin embargo me despidieron del trabajo, dice, ¿no? Y se decepciona. Y siguen poniendo su confianza en los famosos horóscopos. Van, se hacen leer el tarot o se basan en las profecías de Nostradamus, y cuando ven que algo falla en las profecías de Nostradamus, se decepcionan. Entonces, antes de nosotros recurrir a cualquiera de estas fuentes, deberíamos hacernos las preguntas de, número 1, ¿qué efecto tendrá sobre nuestro comportamiento el hecho de conocer nuestro futuro? Número 2, ¿son cualquiera de estos métodos confiables a la hora de querer conocer el futuro? Número 3, ¿son confiables las personas que proporcionan la información? Número 4, ¿cuál es la fuente donde proviene este supuesto conocimiento del futuro? Entonces, yo conozco, no digo que aquí hay, ¿no? Porque no los conozco todavía. Entonces, yo he conocido hermanos dentro de la iglesia que se hacen la famosa lectura de mano, ¿no? Entre ellos ahí que tenés una rayita, que tenés esto, que tenés aquello, o el horóscopo, que le preguntan al hermanito, ¿y vos de qué signo sos, no? ¿O en qué mes naciste? A ver, voy a ver tu horóscopo, sos del signo tanto y dice que vas a hacer esto y no sé qué, y que sos de Virgo, que sos de Cáncer. Entonces, he visto y he conocido dentro de la iglesia hermanos que hacen esto. Entonces, es por eso que antes nosotros de recurrir a cualquiera de estas fuentes, tenemos que hacernos estas preguntas. Entonces, sabemos nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios, que el único que es capaz de revelar el futuro es Dios. Entonces, la Biblia o las Sagradas Escrituras son el único medio utilizado por Dios para revelar a la humanidad su voluntad y los eventos futuros. Y las profecías son mensajes a través de los cuales Dios nos revela eventos del futuro antes de que estos ocurran. ¿Hay profecías que están por cumplirse? Sí. ¿Hubieron profecías ya cumplidas? Sí. La clara profecía más grande, digo yo, es la venida del Mesías, ¿no? La primera venida del Mesías y la muerte del mismo se cumplió. Y gracias a esa profecía y a ese cumplimiento de dicha profecía, es que hoy nosotros vivimos en gracia. Entonces, y estamos en tiempo de gracia. Ahora, Dios, hablamos de Dios. ¿Por qué Dios es la única fuente confiable? A ver, alguien que me pueda responder eso sin ver la diapositiva. ¿Por qué creen que Dios es la única fuente confiable? Hola, hola. Hola, hola. Para los que más o menos entendemos que dentro de la, ¿cómo se llama? La supremacía que Dios tiene, los atributos divinos, eso quería decir, que Dios tiene, que es la omnisciencia. Entonces, si entendemos que Dios es omnisciente y lo sabe todo, yo creo que no hay donde perderse, que Dios es nuestra única fuente, de la cual nosotros podemos tomar y creer. Bien, muchas gracias. Creador y sabe las cosas que Él ha hecho, ya los tiene ya en su plan. Muy bien. Dios Entonces, es nuestra fuente, es la única fuente de información, porque Él es el que hizo todas las cosas, el cielo y la tierra. Así que no hay por dónde podamos equivocarnos de decir que fue otra persona, sino Él es el único. exactamente. Entonces, También ha sido siempre y también para hoy y para posterior. Sabemos que es un creador, que Dios entregó a su único hijo para creerle, porque Él vino en carne y hueso para... Hola, probando, se congeló. me lo escuchamos, hermano.
Bien, entonces dice que Dios es nuestra única fuente confiable porque como decían ustedes, ¿no? Es nuestro creador, es nuestro Padre y sustentador, se interesa por nuestro futuro, sus promesas nunca fallan, su palabra, la Biblia, se interpreta a sí misma y sus profecías siempre se cumplen. Entonces, ¿a quién debemos acudir para conocer el futuro? Vamos a la Biblia. A ver, hermana Itma, busque Isaías 45:11 y hermano José, Isaías 46, 9 al 10. Y vamos a leerlo. Amén. 45, 11. Así dice. El Señor, el Dios Santo de Israel, quien lo formó, dice: ¿van acaso ustedes a pedirme cuentas de mis hijos o a darme lecciones de cómo hacer mis cosas? Amén, pastor. Amén. Hermano José Caín. Isaías 46, 9 al 10. Acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muy bien. Entonces leíamos Isaías 45:11, ¿no? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme las cosas por venir. Entonces, ¿a quién debemos acudir para conocer el futuro? Dios mismo nos dice, preguntadme. Entonces, está diciendo que uno le pregunte las cosas que están por venir. ¿A quién se debe acudir? A Jehová. Entonces luego tenemos lo que leyó el hermano José, ¿no? De Isaías 46, 9 al 10, que decía, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, ¿a quién es que debemos acudir? Como dice la Biblia, es a Jehová. Entonces, ¿qué nos advierte Dios en su palabra acerca de los que dicen tener poder para predecir el futuro? A ver, hermano Aurelio, busque Isaías 47, 13, 14 y hermana Dariana, Isaías 8, 19. Pastor, que me explique Isaías 47, versículo ¿qué? Isaías 47, versículo 13 y 14. Amén, pastor. Dice así la Biblia. Isaías 47, 13, 14. Te has afligido, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas y los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrán sobre ti. Y aquí que serán como tamo, fuego, los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Palabra de Dios. Amén. Hermana. Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos advierte Dios en su palabra de estas personas? Que dicen que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas, ¿no? Del poder de la llama. Entonces, ¿y a quiénes dice que va a hacer eso? A aquellos
que creo que esto se nos hace conocido, ¿no? A los que observan las estrellas y los que cuentan los meses. Creo que esto se nos hace muy conocido con los famosos horóscopos y astrólogos, ¿no? Aquellos que observan las estrellas, planetas y nos dicen, ah, tu estrella dice esto, ¿no? O esto es lo que me dice el planeta tanto. Entonces, eso es lo que nos habla la Biblia, que nos advierte en su palabra acerca de los que dicen tener el poder de predecir el futuro. Entonces, ¿la palabra de Dios es confiable? Es confiable, tenemos esa seguridad. Pero de todos modos vamos a volverlo a recalcar. Entonces, a ver, hermano Clésforo, si está por ahí, y puede buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y hermana, ¿sí? ¿Cuánto? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Hermana Marianela, Juan 16, 1. Y hermana Marisela, Hebreos 11, 17. Segunda de Pedro. Sí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Amén. En el nombre de Jesús. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Juan 16, 1. Hermana Marianela. Hermana Marianela, ¿está presente? Ya, entonces lo voy a leer yo en lugar de ella. ¿Okay? Dice Juan 16, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Entonces, creo que me equivoqué de versículo en esta parte. Sí, me equivoqué de versículo. Entonces vamos con Hebreos 11, 17. 11, 17 dice, Sí. por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su hijo único. Muy bien. Entonces, ¿es confiable la palabra de Dios? Claro que es confiable. ¿Por qué? Porque la palabra es inspiración del Espíritu Santo. Es una palabra que fue otorgada por los hombres de Dios, como decían, ¿no? Entonces, hasta aquí se ha entendido todo. ¿Hay dudas, preguntas? Ya, entonces a partir de ahorita le vamos a dar un descanso de 5 minutos para que usted pueda ir al baño, tomar agua o algo. Entonces, 5 minutos y volvemos para continuar con la clase. ¿Está bien? Entonces, nos habíamos quedado en que la palabra de Dios es confiable porque Dios nos las dio. ¿Por qué más creen ustedes que la palabra de Dios es confiable? Es una constitución divina. De verdad que esa es una palabra de Dios que nos hace vivir, ¿no? Muy bien. Entonces, la palabra de Dios es confiable no solamente por inspiración divina, porque Dios nos las ha dado, sino también por la historia que ésta tiene, ¿no? Han pasado muchos años, muchas
profecías, por así decirlo, muchas palabras, muchas doctrinas, muchas sectas se han desvanecido. Sin embargo, la palabra de Dios ha permanecido y sigue permaneciendo. Entonces, es también la palabra de Dios confiable porque nos da enseñanzas morales, enseñanzas que hoy en día nosotros podemos poner en práctica. Entonces, ¿pero qué nos dice la Biblia acerca de las profecías? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las profecías que Dios nos ha dado? Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros, al leer las profecías, somos bienaventurados. Y no solamente eso, dice que son bienaventurados los que oyen la palabra de esta profecía y los que la guardan. Entonces, no solamente es leer, no solamente es oír, sino también es guardar las cosas que están en ellas escritas. Más dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, dice, algunos ejemplos de profecías bíblicas. Vamos a ver, hermano Aurelio, busque Deuteronomio 28:37. Vamos a hablar de algunos ejemplos de profecías bíblicas que se cumplieron con exactitud. Dice así, Deuteronomio 28:37. Y será motivo de honor y serviréis de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Gloria a Dios. Entonces, profetiza la dispersión y la persecución del pueblo judío. Ahora, ese es el versículo de Deuteronomio 28:37. Entonces, si usted está ahí en casa, busque su Biblia y no solamente deje que el hermano lo busque y lo lea. Usted también ahí en casa lea, ¿ya? Abra su Biblia y búsquelo. ¿Por qué? Porque de esta forma usted mismo se va a cerciorar que todo lo que estamos hablando está en la palabra. Es como por decir, ¿no? Usted se va a cerciorar de que no se la estoy charlando o de que no se la estamos charlando. Entonces, aprenda a utilizar la Biblia, téngala cerca de usted y siempre busque versículo que yo dé, usted trate de buscarlo. Ahora, si son más de 3, 4 versículos, para poder abarcarlo más rápido, ahí sí yo les voy a ir dando para que usted pueda ir buscando, ¿ya? Entonces, a ver, la hermana que me mandó mensaje, la hermana Marianela, está en su casa, entonces, a ver, hermana Esther, no sé si ya llegó a su casa o si ya no está en su trabajo, si nos pudiera ayudar con Lucas capítulo 21, versículo 24. Y hermano Ramiro, con Mateo capítulo 24, versículo 2. Ya, la hermana Esther está todavía en el micro, entonces, hermano Dexter, si pudiera buscar Lucas capítulo 21, versículo 24. Amén.
¿Puedo dar lectura, pastora? Sí, Unos morirán a filo de espada y otros los llevarán prisioneros por todas las naciones. Y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Palabra de amén. ¿Leyó Lucas 21:24? Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Amén. Hermano, a ver, Ese es Lucas era, 21:24. sí, el hermano Ramiro pudo encontrar Mateo 24, capítulo 24, versículo 2. Amén, pastora. Encontré. Sí, dice la palabra del Señor. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, ni que no sea derribada. Muy bien. Entonces, como vemos, estos son algunos ejemplos de las profecías bíblicas que se cumplieron con exactitud. Entonces, en Deuteronomio 28:37 teníamos la dispersión y la persecución del pueblo judío, ¿no? Incluso cuando nosotros leemos uno de los títulos que tiene el capítulo 28, primero encontramos lo que son bendiciones de la obediencia y luego encontramos las consecuencias de las desobediencias. Y aquí es donde se profetiza la dispersión y persecución del pueblo judío y se da, ¿no? Entonces se cumple. Luego tenemos lo que es Lucas 21:24 y Mateo 24:2, donde se predice lo que es la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante conocer las profecías que se cumplieron en el pasado? Entonces, para esto vamos a leer Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 19. Quien la encuentre diga amén y puede ir leyendo, o si no, lo procedo a leer yo. Que ya Amén. lo encontré. Amén. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda Pedro 2:19. Bien, entonces, más adelante cuando nosotros leemos, dice, no, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, ¿por qué es importante conocer las profecías que se cumplieron en el pasado? Para no caer en, como les decía antes, ¿no? Para no caer en herejía. Es necesario que nosotros conozcamos las profecías pasadas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para poder encontrar la armonía de esto, para poder encontrar los lazos que estos tienen. Entonces, siempre que ustedes lean el Nuevo Testamento, no solamente tienen que leer el Nuevo Testamento y quedarse con eso, tienen que ustedes profundizar también con el Antiguo Testamento, porque si la Biblia se nos fue dada una Biblia completa, con Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, es porque Dios quiere que profundicemos en las cosas ocultas que tenemos ahí, ¿no? Entonces la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hay cosas que aún no hemos conocido, no conocemos, pero que conforme vamos estudiando la palabra, conforme vamos escudriñando las escrituras, vamos comprendiendo. Entonces, ahora tenemos, ¿por qué debemos estudiar las profecías? Número 1, porque de ellas obtenemos verdades.
y esto lo podemos ver en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 9, y también en Apocalipsis 21:5. Y como tengo aquí varios versículos, les voy a dar uno a cada uno. A ver, para Apocalipsis 19:9, hermano Dexter. Para Apocalipsis 21:5, hermana Irma. Por favor, lo mío. Para, ¿perdón? Apocalipsis. ¿Cuál es mi cita? Apocalipsis 19. Sí, desde Apocalipsis 19:9. Perfecto. Para Marisela, Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 3. Para José Caín, hermano, usted, Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Para usted, hermano Aurelio, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10. Para el hermano Telésforo, Juan, capítulo 5, versículo 39. Para Perdón, ¿cartas o el Evangelio? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Para el hermano Ramiro, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Hermana Dariana, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y a ver, ¿qué más me falta? Bueno, ya el último versículo lo voy a leer yo. Disculpe, hermana, Habacuc 2, no escuché bien. Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 3. Bien, entonces iniciemos. ¿Por qué debemos estudiar las profecías? Dice porque de ellas obtenemos verdades. Vamos con Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 9. Amén. Apocalipsis 19:9. La cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Amén. Vamos con Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 5. Amén. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Amén. Amén. Entonces dice que estas palabras son verdaderas y dignas de confianza, porque de ellas obtenemos verdades. Entonces, ¿por qué más debemos estudiar las profecías? Porque Dios nos pide que las estudiemos. ¿Qué dice Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3? Creo que era la hermana Marisela. Hermana Marisela.
¿La escuchamos, hermana? Estaba leyendo. Sí. ¿Puede leerlo aquí? Aunque por un tiempo la visión tarda en cumplirse. Es el 3. Al fin ella hablará y no defraudará, aunque tarde. Espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Muy bien. Entonces, habla de enseñanza, de revelación, de profecía, de la visión escrita. Entonces, en Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3, Dios nos pide que estudiemos estas profecías. Ahora, para Hebreos capítulo 11, versículo 7, nos preparan para el futuro. Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vamos con Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 10. Amén, doctor. Dice la palabra así. Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios. Amén. Vamos con Juan, capítulo 5, versículo 39. Amén. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros en ella tiene la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. Vamos a Romanos, capítulo 15, versículo 4. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Palabra del Señor. Amén. Vamos con 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Amén. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Amén. la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, dice, ¿por qué debemos estudiar las profecías? Hemos visto el respaldo bíblico para cada uno de estos. De ellas obtenemos verdades. Dios pide que nos estudiemos estas profecías. Estas profecías nos preparan para el futuro. Estas profecías nos ayudan a entender mejor a Cristo, nos ayudan a entender el plan de salvación y nos anuncia que la venida de Cristo está cerca. Eso lo vemos en Apocalipsis 22, 7 al 20. Voy a leer un poco porque es largo. Entonces dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía.
y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, cuando vamos al versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces, ¿de qué debemos estudiar las profecías? Porque nos anuncia la venida de que Cristo está cerca. Y cada vez que tenemos algún acontecimiento profético en el mundo, nos damos cuenta de que cada día está más cerca la venida de nuestro Señor. Y es lo que nos impulsa a poder seguir buscando de Dios para poder aprender de Él y al mismo tiempo impartir su palabra. Entonces, tenemos claves para encarar correctamente el estudio de las profecías bíblicas. Puede resultar difícil o quizás hasta imposible poder comprender las profecías si estas no se estudian correctamente o si nosotros no las estudiamos correctamente. Pero es necesario tener la correcta motivación, una disposición abierta, humilde, para poder tener éxito en el estudio de la palabra. Especialmente tener una comunión con Dios, para que sea Dios revelándonos los misterios que tiene la Biblia, los misterios de las profecías. Entonces, una de las claves que yo he sintetizado es entrar en sintonía, como les decía, con el Espíritu Santo. Pedirle que nos guíe en nuestro estudio y dejar que lo haga. Debemos pedir su presencia con humildad, con una mente abierta. Y esto lo podemos ver en Daniel 10, capítulo 10, versículo 12, pero por el tiempo vamos a ir adelantando un poquito. Estas diapositivas yo se las voy a pasar por WhatsApp para que usted, si usted quiere profundizarlo un poquito más, lo busque el versículo y ya el día de mañana vamos a estar viendo lo que es el tema de Daniel, ¿ok? Entonces, número 2, otra clave de cómo estudiar las profecías es buscar y cultivar una estrecha relación con Dios por medio de la oración. Si no lo hacemos, las profecías permanecerán selladas, dicen, ¿no? Entonces, ante nuestros ojos, y no podremos entenderlas. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos revela, es el Espíritu Santo quien nos revela los misterios que están en la Biblia. Entonces, si nosotros no tenemos o no cultivamos una estrecha relación con Dios por medio de la oración y por medio de su Espíritu Santo, entonces ante nuestros ojos no van a ser reveladas estos misterios. Y eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 20, versículo 11 y 13, lo podemos encontrar en Juan capítulo 7, versículo 17, en Daniel capítulo 9, versículo 22 al 23. Entonces vamos con la tercera clave, cómo estudiar las profecías. Dice estudiar la palabra de Dios con dedicación y empeño, ya que Dios nos habla a través de la Escritura. Aquí también está el respaldo bíblico, que lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, en Hechos capítulo 17, versículo 11 y Apocalipsis capítulo 22, 18 al 19. Entonces, ya que lo tengo aquí, el capítulo 18 al 19, se los voy a leer. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, Dios nos habla a través de las escrituras de que podamos leer la palabra de Dios con dedicación y empeño. No es simplemente leerla, es escudriñarla, que es profundizarla, ¿no? El escudriñar es muy diferente que el solamente leer. Si nosotros leemos, ya leemos y listo, se acabó. Pero cuando nosotros escudriñamos las escrituras, encontramos cosas profundas. Es
un acto diferente. Como cuarta clave, obedecer la palabra de Dios. Entonces, quien desee entender el mensaje de Dios debe estar listo para vivir a la luz de su voluntad expresada en la Biblia. Y esto lo vemos en Apocalipsis 22:14, ¿no? Que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Luego tenemos Hechos capítulo 5, versículo 32. La siguiente clave para esto es interpretar la Biblia con la misma Biblia. La Biblia se defiende sola, ¿no? No necesita de nosotros para que nosotros la defendamos, pero nosotros también estamos aquí para poder enseñar la Biblia. Sin embargo, la Biblia se defiende sola. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar la Biblia? Con la misma Biblia. Debemos permitir que las escrituras se interpreten a sí mismas. La palabra de Dios no es de interpretación privada ni arbitraria. Y esto lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1 al 20, Apocalipsis 17, 1 y 15, y Daniel, capítulo 8, 5, versículos 5, 7, 20 y 21. Como una sexta clave es comprender la simbología profética, entendiendo primero si estos temas, como el santuario de Israel, sus servicios y sus rituales, ¿no? Y esto lo vemos en Apocalipsis 1:12, que está el candelabro, Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 3, el altar del incienso, Apocalipsis capítulo 11, el 19, el arca del pacto, Apocalipsis capítulo 15, versículo 5, está el tabernáculo, donde esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Así que no se preocupe. Luego tenemos una séptima clave, es entender que numerosos símbolos proféticos hacen referencia a lugares y personajes del Antiguo Testamento y se los utiliza para ilustrar situaciones del futuro comparándolas con hechos similares al pasado. Y esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 21 al 25, y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Como octava clave tenemos en el lenguaje profético, los números expresan más que simplemente una cantidad. Por ejemplo, tenemos el número 12 que hace referencia al pueblo de Dios, el número de tribus de Israel, sus múltiplos 144, 144.000, que indican el incremento en santidad y pertenencia a Dios. Y esto lo vamos a ir viendo también, lo vamos a ir desenvolviendo en cada clase. Entonces ustedes lo van a poder ir apreciando mejor. Otra clave sería las profecías se deberían estudiar en orden creciente de complejidad. Primero, las de más sencilla comprensión y posteriormente las más complejas. Entonces, la comprensión de las profecías más simples es un excelente ejercicio para la comprensión de otras, que son más ricas en símbolos y también en complejidad. Entonces, eso lo podemos ver en Juan capítulo 16, versículo 12, Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14 también. Y tenemos aquí acerca de los profetas verdaderos y falsos. ¿Cuál es la misión de los profetas? Número 1, comunicar la voluntad de Dios a la humanidad. Número 2, recordar a las personas que deben obedecer a Dios. Y número 3, anunciar eventos que ocurrirán en el futuro. Y esto tenemos también el respaldo bíblico que lo podemos ver en cualquiera de los versículos que están viendo ahorita. Entonces, el mensaje profético no es solo predecir el futuro, es colaborar con la unidad de la Iglesia de Cristo y su crecimiento en el conocimiento de la verdad, preparándola para los eventos finales del mundo o de este mundo que ya están muy cerca. Dios nos promete que enviará ayuda profética para guiar a su pueblo en el tiempo del fin también. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 18. También nos advierte contra las falsificaciones del don de profecía y acerca de falsos mesías que vendrían en estos tiempos y que hasta el día de hoy lo seguimos viendo, ¿no? Algunos en Colombia, otros en Perú. Aún aquí en Bolivia hay falsos mesías, por así decirlo,
o falsificaciones del don de profecía, ¿no? Lo hemos visto, aún en las iglesias se levantan falsos profetas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. A medida que nos acercamos a la segunda venida de Cristo, el número y la variedad de falsos profetas se está aumentando de forma alarmante. Y como les decía, lo hemos visto en nuestras iglesias, quizás no en nuestras iglesias como tal, pero sí en otras iglesias, y lo hemos visto en nuestro contexto de bolivianos, en nuestro propio país. Entonces, si bien se nos aconseja que no debemos despreciar la palabra profética, ¿cómo podemos distinguir entre los verdaderos profetas y aquellos que no lo son? Entonces, algunas de las pistas nosotros las sabemos, pero aquí también tienen un poco de versículos bíblicos para que ustedes puedan profundizarlo un poco más. Entonces, para empezar, algunas pistas para distinguir un verdadero profeta de un falso es que la profecía debe cumplirse. Número 2, el cumplimiento debe ser total, es decir, las profecías genuinas se cumplen al pie de la letra. Número 3, las enseñanzas y la vida del profeta deben estar en armonía con la palabra de Dios. Número 4, el mensaje profético debe analizarse a la luz de la Biblia y debe armonizar con ella. Si la supuesta profecía contradice en algo lo expresado en la palabra de Dios, se tiene la certeza de que es completamente falsa. Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20. Luego, el mensaje profético está muy ligado a lo que es la obediencia a la ley de Dios. Muchas veces Dios dejó de transmitir sus mensajes debido a la desobediencia de su pueblo. Así que cuidado con eso, ¿no? Tenemos ahí versículos bíblicos, Ezequiel capítulo 7 al 26, Proverbio 29 al 18, y cuidado, no debemos confiar en un profeta que dice ser enviado por Dios y a la vez enseña que los mandamientos de Dios no son importantes, ¿no? Y ahí tenemos el respaldo bíblico. También tengamos cuidado con los prodigios, milagros y señales, porque no son una prueba de que el profeta es verdadero. Jesús mismo nos los advierte. Sus frutos deben estar en armonía con la palabra de Dios. Y hoy en día creo que lo podemos ver y lo podemos palpar muy de cerca. Aún en la iglesia, me acuerdo que tenía un compañero de teología que él nos hablaba, bueno, me contó un día que en su iglesia había un hermano que se levantó como profeta. Dice que Dios lo utilizaba, bueno, él dice que él creía que era Dios quien lo utilizaba poderosamente, que hacía milagros, prodigios, personas que iban paralíticos se levantaban, etc. Y un día dice que cae un endemoniado, ¿no? Cae un endemoniado en su iglesia. Entonces el profeta viene y le comienza a sacar los demonios, decía él, ¿no? Comienza a decirle en el nombre de Jesús que salgan estos demonios. Y dice que el demonio que estaba en el cuerpo de ese hombre se le comienza a reír y le dice, pero ¿quién sos vos, no? No te conozco. Entonces él le sigue diciendo en el nombre de Jesús fuera. Y se le vuelve a reír el endemoniado y le dice, no sé qué haces aquí haciéndote de santo, le decía, ¿no? Si ayer te estabas acostando en la cama con el hermano tanto, o con el supuesto hermano tanto. Entonces, todos se quedaron asombrados porque era una acusación fuerte y el profeta dice que después de eso que le dijo el demonio, nunca más regresó a la iglesia. Y bueno, el pecado que él estaba encubriendo salió a la luz, que era de homosexualismo, ¿no? Que a pesar de que él hacía milagros, prodigios, señales y todo lo demás, y que era proclamado como profeta, en realidad no lo era, ¿no? Sus frutos no estaban en armonía con la palabra de Dios y su vida estaba transmitiendo algo muy diferente. Y estos casos se han visto y se siguen viendo y se van a seguir viendo y cosas peores van a ir viniendo conforme la venida de Cristo se vaya acercando. Entonces,
A ver, tenemos aquí ya para ir terminando las características de un profeta genuino. Los versículos lo dejo para que ustedes lo puedan profundizar. Que las características de un profeta genuino son, como les decía, la total exactitud en las profecías, enseñanzas en coincidencia con la Biblia, mensajes que inspiran a obedecer la ley de Dios, exaltan a Cristo como Salvador, señales y prodigios, no son una prueba de su autenticidad y deben tener los frutos del Espíritu Santo. Entonces, para la siguiente lección, que va a ser el día de mañana, vamos a ver lo que es Daniel, un profeta de Dios en Babilonia. Entonces, esa sería la lección de hoy, por hoy. Me pasé un poquito, espero que me hayan podido entender, y si tienen alguna duda o pregunta, por favor háganmela saber, háganmela llegar para poder resolverla. Quizás no hoy, pero quizás sí mañana. Entonces, con esto